Cordialmente bienvenidos a mi podcast. Por aquí les habla Geraldine Escalona Brito, cursante de la Cátedra Investigación Básica de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Pertenezco a la Escuela de Derecho y soy cursante del 10º trimestre de esta majestuosa carrera. Este podcast trata sobre el análisis que realizo sobre la ponencia de la abogada y maestrante en Derecho Civil, la doctora Tatiana Barrios, quien presentó su proyecto de investigación enfocado en la promoción y evacuación de la prueba electrónica en el proceso civil venezolano en el marco de las jornadas de investigación nacional e internacional que realizó la ilustre Universidad Bicentenaria en días pasados. En este podcast voy a comentar un poco acerca de cómo esta grandiosa ponente abre un compás introductorio al ordenamiento jurídico venezolano que consagra específicamente el tema de la prueba, de estas pruebas electrónicas que entran en el proceso para ella civil en su marco de investigación y cómo lo asocio, cómo se vincula con mi tema de investigación, pues me encuentro actualmente desarrollando la investigación denominada la licitud de la prueba en el proceso penal venezolano. Se nos pide analizar cuál es la vinculación, cómo comprendemos las ponencias que se presentaron durante estas jornadas y en este caso particular me llama poderosamente la atención el trabajo presentado por la doctora Tatiana Barrios. Parto de una pregunta importante: ¿cuál es la forma de promover y evacuar estos documentos electrónicos que se convierten en una prueba firme en un juicio dentro, bien sea del proceso civil venezolano, pero también dentro del contexto penal? Sin duda, en la presentación del proyecto y en esta ponencia que hace la doctora Barrios, es importante entender que se hacen dos grandes análisis en este caso. Primero, voy a destacar la importancia de la ponencia y cómo de alguna manera la invasión digital y el vacío procesal que hay en torno a cómo regular el tratamiento de la prueba electrónica en el proceso venezolano puede afectar o no la determinación de la responsabilidad y las decisiones del juez. Recordemos que la prueba es el elemento, es el instrumento fundamental para materializar la justicia. Las pruebas son las que van a permitir convencer al juez sobre las pretensiones de una de las partes o de ambas partes, bien sea del demandante o del demandado, y en materia penal del acusado y de la víctima que ejerce la acusación penal a través del Ministerio Público o por vía propia. Entonces comienzo hablando que la doctora Barrios, en la presentación de su proyecto de investigación, aborda la colisión entre el principio de libertad probatoria y la realidad cotidiana de las TICs, es decir, de las tecnologías de comunicación e información. Mientras que los documentos electrónicos, en este caso, correos electrónicos, chat digitales, mensajerías, son omnipresentes. Las normas del Código de Procedimiento Civil y también las normas del Código Orgánico Procesal Penal, COP, fueron diseñadas para un mundo predominantemente físico. Es decir, la ponente plantea la pregunta central de su proyecto: ¿cuál es la forma de promover y evacuar documentos y pruebas electrónicas? Y esto deja en evidencia que hay un vacío operativo y doctrinal sobre la forma correcta de llevar evidencia digital del mundo virtual al expediente judicial de manera válida y confiable. Así que al integrar la revisión de los instrumentos legales, tales como el CPC, la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, la jurisprudencia del COP, este proyecto que presenta la doctora Barrios garantiza que las aproximaciones teóricas generadas sean aplicables y realistas dentro del marco legal venezolano. Así que en los tres momentos que presenta la doctora Barrios su proyecto, vamos entendiendo entonces cuáles son esos puntos de mayor trascendencia. Aunque para mí el trabajo de la doctora Barrios se centra en el proceso civil, la discusión sobre la prueba electrónica es esencialmente transversal en todas las ramas del derecho y su vínculo con el proceso penal es directo y es fundamental. Entonces veamos que el eje central de la ponencia de la doctora Barrios es la autenticidad e integridad del mensaje de datos. El tema de la prueba electrónica en cualquier proceso, sea civil, penal, laboral,
priva sobre dos elementos cruciales: que sean auténticos y que sean puros, que sean íntegros. Es decir, en el caso de una prueba de una mensajería, ¿quién generó ese mensaje? ¿Es atribuible al presunto emisor? El mensaje de datos que se presenta en el juicio es idéntico al original, sin haber sido modificado, borrado o alterado. En este caso, en Venezuela, la ley de mensajes sobre mensajes de datos y firmas electrónicas es la columna vertebral que regula la validez y la eficacia de la información digital en todo el ordenamiento jurídico. Así que en este sentido, las normas que rigen la validez de un documento digital, como la firma electrónica, son las mismas, independientemente de que se apliquen en el litigio civil o por un fraude informático a nivel penal. Así que de esta forma, el desafío de la promoción y la evacuación que estudia la doctora Barrios de la prueba en el contexto civil se traduce directamente en la cadena de custodia en el ámbito penal, asegurando que esa prueba digital, telemática, no haya sido contaminada desde su colección, desde esos elementos de convicción, donde el Ministerio Público ordena las primeras investigaciones y hasta el momento en que son llevadas a juicio. En este sentido, ¿cuáles son los aportes críticos de la investigación de la doctora Barrios y cómo se vinculan con la investigación que voy a desarrollar, denominada la licitud de la prueba en el proceso penal venezolano? El tema de investigación que pretendo realizar se beneficia enormemente de este enfoque metodológico y conceptual que realiza la doctora Tatiana Barrios, ya que el concepto de licitud que ella maneja en su presentación abarca tanto la legalidad de la obtención como la corrección y la incorporación de esta prueba en el juicio. Veamos acá cuál es el doble filo de la licitud penal, que es obtenerla e incorporarla en el proceso. La licitud en materia penal tiene dos componentes que el estudio de la doctora Barrios también ayuda a clarificar. Primero, las pruebas en materia penal tienen que ser lícitas desde su primera obtención. Y aquí nos vamos al componente constitucional y el mismo que está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, se refiere a que la prueba no haya sido obtenida con violación de los derechos fundamentales que están consagrados en el artículo 49 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y ampliamente detallados en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. Me refiero a que no se hayan interceptados correos electrónicos sin una orden judicial, a que no se haya violado la privacidad del domicilio, a que no se haya violado la privacidad de las comunicaciones. Por otra parte, también la prueba tiene que ser lícita en el momento en que se incorpora en el proceso, cuando es llevada a juicio, cuando se promocionan esas pruebas y después cuando se quieren evacuar en el juicio oral. Entonces es donde el estudio de la doctora Barrios impacta directamente esta investigación. ¿Por qué? Ella se refiere a que la prueba, una vez que ha sido obtenida de manera lícita, debe incorporarse al juicio a través de un procedimiento que garantice su integridad, su pureza y su inalterabilidad. En tanto, la prueba electrónica, ejemplo, un chat de un agresor que amenaza a una víctima y que ha sido colectado de los equipos móviles, si se promueve de manera correcta, también se tiene que evacuar mediante un método que asegure que no fue manipulada, que este es el objetivo en el estudio civil, pero se convierte también en una prueba ilícita si se vulnera el debido proceso y se vulnera el derecho de la defensa. Es allí cuando los expertos en materia de división de delitos informáticas son los llamados a promover y son los llamados a evacuar, a convertirse en órganos de prueba en juicio para corroborar cuáles fueron las técnicas, los medios que aplicaron para poder tratar esa prueba electrónica que va a determinar que una persona en un proceso penal sea condenada o sea absuelta de la responsabilidad penal. Es allí lo delicado que representa la prueba electrónica en materia penal y por eso es mi pasión al investigar y este trabajo de la doctora Barrios guarda vinculación. Importante, la doctora Barrios proporciona criterios de integridad procesal que el juez definitivamente penal también tiene que seguir para no anular una prueba por el defecto en su corporación. Así que esta investigación definitivamente da las herramientas conceptuales para establecer los protocolos que aseguran cuáles son esos mecanismos que deben seguir los órganos de investigación penal, CICPC, la División de Delitos Informáticos, la Fiscalía, para manejar esa evidencia digital y que es indispensable para que esa prueba sea lícita. De esta manera concluyo, una vez analizada la ponencia de la doctora Barrios,
que definitivamente sus aportes son sumamente actuales y tienen relevancia jurídica independientemente del contexto de la rama del derecho, sea civil, penal, laboral, mercantil, entre otras. Puntos importantes. La inevitabilidad de la prueba electrónica es el gran aprendizaje. En el proceso civil, penal, mercantil, laboral, como ya narré, está anclado a la libertad probatoria, es decir, que tenemos que adaptarnos a la realidad tecnológica. Así que la masificación de las tecnologías de la información y la comunicación hacen que cualquier documento electrónico, es decir, se convierta en una prueba electrónica y este va a ser un medio de prueba y que cada vez tiene que ser tratado con mayor rigurosidad electrónica, cumpliendo con los protocolos del método hash, de los metadatos que están bien establecidos para que esa prueba pueda ingresar al proceso. La principal conclusión y el objetivo de la investigación de la doctora Barrios es la urgencia de establecer una aproximación teórica que brinde un sustento y seguridad jurídica. Así que el desafío que enfrentamos en el derecho es definitivamente apropiarnos de todo el conocimiento, y todos los abogados y futuros abogados deben formarse en el tratamiento de la prueba telemática, porque es la base fundamental para incorporar pruebas de este tipo en los distintos procesos civiles, penales, mercantiles, laborales, en los que exista una prueba telemática que vaya a permitir que ese juez pueda configurar todos los argumentos y de poder sentenciar de manera justa, acorde a la verdad verdadera y también a la verdad procesal. De esta manera cierro este podcast dando cumplimiento a la última asignación de la materia de investigación básica. Quien les narró, Geraldine Escalona, estudiante de Derecho del 10º trimestre de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Muchas gracias.